Aquí comienza Nuestra América, transmitiendo desde RTV, más internacional en Colombia. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. Desde el mes de julio de 2024, organizaciones como la Asamblea de la Resistencia Cubana daban a conocer informes desde Ucrania sobre la presencia de cubanos dados de baja en los enfrentamientos que se venían registrando tras la invasión rusa. Orlando Gutiérrez Boronat, miembro de esta asamblea, compartió con Martí Noticias en ese entonces la información. Los mandos militares de Ucrania han dado a conocer que múltiples mercenarios cubanos fueron ultimados por las tropas ucranianas en defensa de su territorio nacional ante la invasión imperialista rusa. El anuncio fue hecho por el comandante Kirilo Vélez, uno de los comandantes ucranianos más populares y más condecorados, quien es jefe de la unidad élite 54 Brigada, segundo batallón. Boronat subrayó que entre estas bajas de guerra se detectó la aparente procedencia de estos efectivos cubanos que fueron abatidos. El comandante anunció de que el combate tomó lugar el 20 de junio cerca de la ciudad de Siversk, al norte de Donetsk, la cual ha sido uno de los principales puntos de batalla desde la invasión rusa en el 2022. Los cuerpos de estos dos cubanos fueron capturados por las tropas de Ucrania juntos con sus cédulas de identidad. Desde hace 2 años, Ucrania ha informado sobre el porcentaje de militares preparados que se han alistado en esta guerra procedentes de Cuba. Un aspecto clave de esta noticia es que estos cubanos formaban parte de unidades comando o fuerzas especiales rusas conocidas como grupos Tormenta. El regimiento ruso que atacó a la 54 contaba con 16 grupos Tormenta, en cada una de las cuales hay 2 cubanos. Esto significa que estos cubanos son especialistas militares, miembros de tropas élites del régimen castrista. 4 años después, no solo han crecido las denuncias internacionales sobre el reclutamiento bajo falsas promesas de ciudadanos latinoamericanos por redes vinculadas a Rusia, que son obligados a servir de mercenarios en la agresión contra Ucrania. Recientemente, el Reino Unido ha anunciado sanciones contra una red internacional acusada precisamente de reclutar migrantes para apoyar la guerra de Rusia en Ucrania, incluyendo ciudadanos cubanos captados con falsas ofertas de empleo. Nuestra América. Hoy en Nuestra América contactamos en Santiago de Chile al doctor en Historia y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Wilson, para hablar sobre este tema. A su disposición. Muchas gracias por la invitación. Asistencia técnica Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Hernán Llanes, junto a Ricardo Espinosa y César Grajales. Bienvenidos. Ми український народ, ми відстоюємо наше життя, свободу та цілісність нашої держави України проти російської... Doctor Fernando Wilson, ¿qué tal? Hoy queremos conversar con usted sobre una denuncia muy grave que hemos visto recientemente y que poco a poco se profundiza en ello, pero aquí en Nuestra América queremos hablar de esto en profundidad. El reclutamiento de ciudadanos latinoamericanos por redes vinculadas a Rusia, muchas veces bajo falsas promesas de trabajo, ciudadanía o estabilidad económica, para terminar luego siendo enviados al frente de batalla, pues en el combate entre Rusia y Ucrania. Doctor Wilson, para comenzar, ¿qué tan grave es este fenómeno del reclutamiento de latinoamericanos por redes vinculadas a Rusia? Es bastante, pero lo que se conoce hasta ahora al parecer es solamente la punta del iceberg, por cuanto han estallado casos en Honduras y en el Perú, donde son varios centenares de personas los que han sido contratados. Incluso se ha tratado de contratos en ruso, digamos, en alfabeto cirílico, ininteligible, que son firmados en el aeropuerto inmediatamente antes de partir. Son personas a las que se contrata para desarrollar trabajo civil, que terminan finalmente siendo llevados al frente como soldados,
Y en el caso peruano ya hay referencias explícitas de que habría más de 130 muertos, digamos, lo cual confirma su despliegue en combate y claramente vuelven a confirmar el problema en alguna medida irresolvible que el ejército ruso enfrenta, en términos de que al no declararse una guerra en el sentido formal del término, sino que esta operación militar especial, no se puede decretar una movilización general, y de la misma forma, incluso con los incentivos tradicionales, etcétera, el ejército ruso no logra cubrir sus bajas, al punto que ya veíamos el año pasado la presencia de hasta 10.000 soldados coreanos del norte, y más recientemente toda clase de mercenarios chinos, centroasiáticos y ahora más reciente latinoamericanos. Doctor Wilson, la Federación Internacional por los Derechos Humanos encabeza un informe que se dio a conocer este pasado mes de abril, donde habla, como usted bien cita, de muchas nacionalidades, 27.000 extranjeros de más de 130 países. Y nos interesaría detenernos un poco en este abrebocas del programa por el caso de Cuba. Es el grupo más numeroso, según la inteligencia de Ucrania, y se hablaría de por lo menos 20.000 cubanos que han sido reclutados de forma engañosa. ¿Cómo cataloga usted esto como un pago del régimen, como un engaño directo al pueblo, o cómo lo ve usted? A ver, es un intento desesperado del régimen, digamos, sucesor a Castro, que perdió cualquier tipo de romanticismo revolucionario y apoyo internacional. Y ahora se está expandiendo la misma situación en relación a el compromiso de soldados cubanos, personal entrenado. Digamos, convengamos que no hay demasiadas fuerzas armadas a nivel mundial que tengan experiencia y masa de personal en equipo de patrón soviético de la Guerra Fría, que el ejército cubano todavía, las Fuerzas Armadas Revolucionarias todavía retienen. Por lo tanto, es muy fácil llevar a un cubano, entregarle un Kalashnikov o convertirlo en tripulante de algún vehículo blindado, por cuanto ya conoce la filosofía de empleo del equipo ruso. Y de la misma forma, el Estado cubano probablemente cobra cantidades comparativamente bajas de dinero en relación a otras legiones mercenarias específicas, como puede ser el caso de grupos como Wagner, etcétera. En esta situación, claramente los cubanos presentan de alguna forma una oportunidad, entre comillas, para el ejército ruso, que es más favorable que, digamos, militares o soldados que provienen de países asiáticos, donde las dificultades del idioma, etcétera, son incluso superiores a las que puede presentar alguien que habla en castellano. Doctor Wilson, esa tesis sobre lo que pasa con los cubanos es muy interesante, pero ¿por qué cree usted también que Rusia está buscando especialmente a ciudadanos de países también como Colombia, Perú u Honduras? Y en ese sentido, ¿qué es lo que tienen en común? ¿O por qué hacen eso específicamente, no solamente con el pueblo cubano, pero estas otras nacionalidades que he mencionado? Básicamente porque se trata de personas, se trata de países donde la recluta de mercenarios ya se realizó de manera bastante extensiva las últimas 2 décadas, tanto desde potencias occidentales prestando servicio en Irak, Afganistán, como de las propias fuerzas paramilitares rusas para llevar a cabo operaciones de seguridad interior en el Asia Central y conflictos periféricos de la Federación Rusa. Por lo tanto, ya existe la capacidad instalada y además la mayor parte de estos países, sobre todo Colombia, cuentan con fuerzas militares realmente muy grandes, muy numerosas, de varios centenares de miles de hombres, lo que significa que hay una cantidad importante de personal ya licenciado, comparativamente joven, que es fácil de reentrenar. Indudablemente son más caros que un soldado cubano, no tienen el nivel de experiencia en el empleo de sistemas de patrón soviético, pero ya están acostumbrados, ya existe la infraestructura y probablemente existen intermediarios locales que facilitan dicho proceso. Por lo tanto, hay que entenderlo más bien como un mecanismo de salvación, entre comillas,
que tiene el ejército ruso de conseguir personal medianamente entrenado, moderadamente entrenado, que les permita mantener el número de sus fuerzas comprometidas en acción. Doctor Wilson, usted habló hace algunos instantes sobre ese conato de explotación y trata de personas, porque uno analiza cualquiera de los informes que se han conocido de esta forma de reclutamiento y en lo que podría llamarse como arquitectura del engaño, porque hay ofertas de trabajo en empleos civiles. Se habla de construcción, se habla de seguridad privada o logística en territorio ruso y de cifras muy, muy llamativas. Incentivos migratorios, pero también lo dijo usted, hay una barrera que es el idioma y luego viene aquello de retener los documentos de aquellas personas que resulten enlistadas. ¿Habría un señalamiento, una participación, una responsabilidad del Estado ruso más allá de actores privados o intermediarios que a través de su experiencia nos pueda compartir aquí en nuestra América sobre estos casos? No, definitivamente. El involucramiento del Estado ruso es de suyo evidente por cuanto, más allá de cómo se reclute a este personal, el hecho concreto es que está prestando servicio bajo el mando de unidades militares rusas. Y, digamos, siempre, en términos militares siempre se ha sabido que el mando es responsabilidad. Por lo tanto, es absolutamente incuestionable que tienen una responsabilidad concreta y digamos, un involucramiento en lo que es una acción cuando menos debatible o discutible. No es baladí estar contratando mercenarios, digamos, para operaciones de combate de mediana a alta intensidad, como es el caso de lo que está haciendo Rusia en este periodo. Y la responsabilidad del Estado ruso es evidente, tienen que proveer todos los medios de combate necesarios, de comunicaciones, etcétera, y son responsables de la vida y bienestar de estos soldados antes, durante y después de sus operaciones de combate. Esto puede también plantear la idea de que a lo mejor Rusia esté usando pues figuras o personas de otras nacionalidades que no son rusas como una especie de propaganda para decir, justificar, oiga, hay varias nacionalidades que vienen a combatir con nosotros porque creen en lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cree usted que puede haber también un componente propagandístico por parte del Kremlin? No me cabe duda que alguien debe haberlo intentado, pero la verdad es que es muy difícil de sostener un argumento de esa característica. La guerra de agresión rusa que determinó la invasión de Ucrania no se sostiene en un pie en términos de legitimidad internacional. Incluso actores que son cercanos a Rusia y que han enviado tropas, etcétera, como en su momento fue el régimen de Bashir al-Assad, planteaban directamente que esperaban una salida negociada de este conflicto, sobre todo una vez que la preconcepción básica de que era una victoria rápida e inapelable, en el cual no existía ese espacio ni tiempo para que se montara una protesta internacional, fue largamente superado. Recordemos que esta era una operación especial de 3 días y que para todos los efectos prácticos ya lleva prácticamente 4 años y un tercio, digamos. Por lo tanto, resulta tremendamente difícil tratar siquiera de defender la justicia de este caso. Si usted revisa la prensa rusa de los últimos 18 meses a 2 años, podrá notar que después de la elección presidencial donde sale reelecto Vladimir Putin, prácticamente ya ni siquiera se habla de la legitimidad de la invasión, digamos. Simplemente se la constata como un hecho dado. Por lo tanto, ciertamente no es posible sostener que se esté tratando de mostrar una suerte de compromiso internacional al estilo de lo que fue en su momento distintas acciones internacionales como la operación Restore Hope en Somalia, etcétera, donde se reclame una legitimidad. Esta situación es bastante más compleja y bastante más dramática en ese sentido. Doctor Wilson, ¿y dónde queda la parte de la legalidad? Eso es importante en términos de derecho internacional, leyes militares. ¿Cómo se puede evaluar esto que está haciendo Rusia al reclutar pues con engaños en Latinoamérica? A ver, esto cae en un área gris,
porque si bien es cierto la recluta de mercenarios ha sido objeto de una multiplicidad de tratados y de acuerdos internacionales, Rusia ha firmado comparativamente pocos de estos acuerdos y además ha demostrado una voluntad de violación de acuerdos internacionales que es realmente bastante impresionante. Por lo tanto, tenemos que recordar que el derecho internacional finalmente es más que nada una aspiración, antes que un hecho concreto o un hecho definido, porque no existe un ente coercitivo, un ente de castigo profesional. Por lo tanto, ante una situación así, resulta tremendamente difícil poder ir más allá del reproche ético sobre el Estado ruso por estar aprovechando estas circunstancias. De alguna forma, el elemento más complejo que puede derivarse aquello son las sanciones internacionales, que convengamos a estas alturas, el Estado ruso ya tiene una cantidad considerable aplicadas, y de las cuales de hecho ha desarrollado también otras tácticas para poder evadirlas, como es el caso de la flota fantasma de petroleros, la economía gris y la red internacional que tiene establecida. En ese sentido me atrevería a decir que Rusia ya de alguna manera ha asumido el hecho de que está actuando de manera ajena o ilegal, sin mayores cuestionamientos respecto a la coherencia o valoración del funcionamiento del sistema internacional. Simple y sencillamente tiene objetivos, tiene fines dentro de los cuales busca gestionar una posición de poder y no le interesa entrar en mayores detalles respecto a las mecánicas con las cuales está trabajando y está desarrollándose. Nuestra América. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar. Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. A esta hora usted escucha Nuestra América a través de GDS Radio en Mar del Plata, Argentina, Radio El Salitre en Sierra Gorda, Chile, Radio Cadena 5 en Cali, Colombia y Radio Máxima FM en Paraguay. Una producción de Martí Noticias. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Postmoderno. Con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Ті, хто ганьблять священну землю України, та несуть смерть, натомість. Usted está escuchando al doctor Fernando Wilson, doctor en Historia, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, en vivo desde Chile para Nuestra América, hablando en este momento del tema de reclutamiento aparentemente ilegal por parte de Rusia en Latinoamérica. Doctor Wilson, no solamente para mirar el tema de la guerra como tal, en cuanto a las bajas que haya podido tener y que Rusia utilice este método para tener nuevos peones en el campo de batalla. Pero con su experiencia, ¿qué le dice cuál es la realidad que vive interiormente Rusia? Hay un estancamiento en la parte económica, se habla de fatiga en todas sus líneas, lo que vale la guerra por día, el poder adquisitivo que se ha perdido y demás. ¿Cuál es su análisis realmente en lo que se avisoraba que fuera un enfrentamiento que usted lo dijo en cuestión de semanas y ya han pasado 4 años? A ver, no cabe duda que las fuerzas militares rusas están exhaustas.
se ha perdido varias veces el número de medios blindados, de artillería, etcétera, que disponía el ejército ruso antes de la guerra. El Estado ruso está haciendo una inversión gigantesca en la mantención de su capacidad militar, reconstruyendo, recuperando tanques abandonados en grandes depósitos en Siberia, reclutando personal, contratando mercenarios, etcétera. Sin embargo, no consigue generar ni la masa ni la capacidad militar capaz de imponerse sobre la defensa ucraniana. Ya sea en algunos sectores avanzando a paso de tortuga, a cambio de bajas realmente muy numerosas, del orden de 2.500 a 7.500 a la semana, dependiendo de la intensidad de las operaciones, y realmente sin siquiera lograr conquistar completamente el Donbass. Y eso incluso sin llegar a la línea principal de resistencia ucraniana, que se ubica un poquitito más al oeste y que no ha sido a la que no se ha llegado en 2 años de ataques y operaciones ofensivas. Dentro de unas circunstancias de esa naturaleza, naturalmente la economía civil rusa, que ya estaba fuertemente golpeada desde el año 2014, tras la invasión a Crimea, por las sanciones comerciales, hoy día se encuentra en un escenario realmente grave, en términos de que hay en algunos casos reportes de déficit fiscales que superan el 30%. Déficit fiscales anuales, digamos, en los cuales claramente las cifras son monstruosas y van mucho más allá de lo que la economía rusa podrá sostener en el mediano o largo plazo. Doctor Wilson. Ante una situación... Sí, perdón. No, adelante, continúe, perdón. No, lo que le decía es básicamente Rusia va a tener que ir inexorablemente bajando la intensidad de las operaciones, simple y sencillamente porque no tiene la capacidad física de sostenerla. Y podemos llegar de facto a una solución a la coreana, es decir, una suerte de negociaciones permanentes de paz que no llegan a ningún lugar, pero un frente que ya se ha estabilizado, se ha vuelto estático, de la mano de operaciones que ninguno de los dos bandos está dispuesto a profundizar o a llevar más allá, simplemente debido a las enormes bajas y a la pérdida de capacidad operativa del propio ejército. Los reclutas que están llegando al ejército ruso ya no son soldados profesionales, son es gente que recibe entrenamientos o instrucciones muy breves, 2-3 semanas, digamos, antes de ser enviados al frente. Con ellos no se puede hacer maniobras complejas ni ningún tipo de operación más desafiante. Doctor Wilson, ese es, digamos, el panorama por parte del lado ruso, como lo menciona. ¿Cuál es su opinión y perspectiva de lo que pasa ahora del lado de Ucrania? ¿Cómo siente usted que se siente o está Ucrania en este momento en este conflicto? A ver, lo que mantiene a Ucrania combatiendo y operativa es el apoyo occidental. La reciente derrota del presidente Orbán en Hungría permitió finalmente liberar el préstamo de los 90.000 millones de euros, que es fundamental para mantener al Estado ucraniano funcionando y particularmente mantener a sus Fuerzas Armadas en el campo de batalla. Buena parte de ese dinero se utiliza ya sea para comprar armamento o munición en los Estados Unidos y también para adquirir y desarrollar sistemas en distintos estados europeos. Gran Bretaña, por ejemplo, ha estado diseñando y produciendo misiles crucero, misiles balísticos de bajo costo para poder ser producidos y usados en masa en Ucrania, con el expreso propósito de apoyar a dicho país. En esa situación, Ucrania también sufre un desgaste. Recordemos que tiene una población considerablemente inferior a la rusa. Sin embargo, ellos están en guerra total y están con toda su sociedad en la línea, pero evidentemente hay un desgaste y hay un cansancio enorme que ha implicado que haya dificultades en mantener el número de tropas en las unidades de combate completas, digamos, precisamente por el desgaste operativo y las bajas que se sufren en acción. Sin embargo, la combinación de un ejército que hace defensa territorial tenaz, cobrando por cada centímetro de territorio que los rusos conquistan, combinado con ataques con drones y misiles a la profundidad estratégica rusa, particularmente la destrucción de refinerías de petróleo y hidrocarburos en general, genera un daño acumulativo a la economía rusa que definitivamente no es menor y que en el mediano o largo plazo deberían producir resultados ya más claros, ya más definitivos
respecto a las perspectivas futuras de este combate, de este conflicto. Doctor Wilson, y en términos de aprobación de la población en ambos lados, ¿cómo está el sentir en las mediciones del pueblo ruso en apoyo a Rusia y en el caso de Ucrania, pues el equivalente? ¿Cómo está esa medición de los diferentes pueblos a este conflicto? Claro, en Rusia es tremendamente difícil medir debido a la progresiva evolución del régimen de Putin a una dictadura hecha y derecha, donde no se permite que existan opiniones alternativas o divergentes respecto a la línea oficial o a la visión oficial rusa o a la línea formal del gobierno. Existe, sin embargo, una muy activa comunidad de redes sociales, sobre todo Twitter, etcétera, donde bloggers rusos son profundamente críticos de la forma a través de la cual se está conduciendo esta guerra. Hay una crítica primero a la naturaleza del conflicto tal como se lo ha entendido en su conducción y en su desarrollo, y posteriormente también una fuerte crítica a la ausencia de objetivos estratégicos y a la falta de voluntad de movilización. Es decir, que de alguna forma Rusia está peleando una guerra de manera equivocada. En Ucrania, donde existe una democracia bastante más estructurada y organizada, no perfecta, pero bastante más estructurada, hay un relativo apoyo a la, digamos, por decirlo de alguna forma, el compromiso, digamos, que tiene más que con el gobierno, con la idea de defender o de proteger a su patria. Hay un compromiso mucho más tangible, particularmente después de las operaciones rusas al norte de Kiev, donde quedó nítidamente claro que el objetivo estratégico ruso era la aniquilación de la sociedad rusa, de la sociedad ucraniana, y su incorporación a Rusia desde la perspectiva de una colonización cultural. Por lo tanto, la verdad es que los ucranianos no tienen demasiadas alternativas frente al régimen ruso y a sus visiones de gestión y la voluntad de Vladimir Putin y su política de imponer el gobierno. Doctor Wilson, para ir cerrando el tema, en cuanto a los obstáculos para una hipotética rendición de cuentas finalizada la guerra y las recomendaciones, mirando las barreras a nivel jurídico, político, inclusive a nivel probatorio, ¿qué dificultaría llevar estos casos ante mecanismos internacionales de la justicia? ¿Y qué recomendaciones tendrían que hacer los pueblos que se han visto afectados con el reclutamiento de estas personas que quizá con la voluntad, pero con el engaño por detrás, cayeron y están en el frente de batalla? A ver, primero, no me cabe ninguna duda que se va a crear algún tribunal especial, ya sea en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ya sea en la Corte Penal Internacional, básicamente para juzgar y procesar los crímenes que han tenido lugar en este conflicto. Ahora, en el caso de este tipo de recluta, primero está el engaño, la estafa. También se ha reportado que no se cancelan los sueldos prometidos, que no se entregan los recursos, luego no se transfieren tampoco a los países de origen. Por lo tanto, hay una visión y hay un planteamiento que severamente va a ser bastante complejo de mantener y de sostener desde la perspectiva de Rusia, una vez que esta situación concluya y según todo lo que se está demostrando y comprobando, Rusia no consiga anexar Ucrania y se llegue a una solución pactada que necesariamente llevará a la aceptación por parte de Rusia de su incapacidad de invadir y de disolver el Estado ucraniano. Escuchábamos al doctor Fernando Wilson, doctor en Historia, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, para Nuestra América. Gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Український народ, запам'ятайте, краще гідно померти за свободу Куби, ніж бути загиблим загарбником на українській землі. Слава Україні! Героям слава! Nuestra América. Y terminamos por hoy otra edición más de Nuestra América.
Cada semana trayéndole los mejores invitados, haciendo los análisis más profundos de lo que pasa en nuestra América, junto a Ricardo Espinosa y César Grajales. Hasta pronto.